pero yo no sé si la robadera que hay en las barriadas, la reventadera de vidrios a los carros, si la robadera de carteras en diferentes comunidades, en las veredas, tiene algo que ver con este tema de las pandillas y la cocaína y los mares. Sabrina, adelante con el análisis. Sí, es que me llamó muchísimo la atención que el presidente dijera que como es un tema entre pandillas, no le compete al gobierno. Básicamente, que qué quieren que él haga, que si se reúne a negociar con las pandillas. Cuando es obvio que si hay un tema de delincuencia, pues hay un tema de pandillas y narcotráfico. Ahí no hay ningún análisis nuevo, pero evidentemente, como él lo tenía claro en el 2018, sí le compete al gobierno, porque dadas las circunstancias de que Panamá está en la ruta del narcotráfico y que en efecto pasa mucha droga por nuestras costas, hay inocentes que mueren en la guerra entre pandillas y hay inocentes que son víctimas de esta guerra contra el narcotráfico. Y entonces sí le compete al gobierno. Él no puede decir ahora que es gobierno, que es algo que no le compete al gobierno, cuando en 2018 tenía absolutamente clara la responsabilidad de las autoridades de tratar de tener una estrategia que no sea fallida ante el aumento de la violencia en las calles y la inseguridad. Ese es un clásico ejemplo de cómo el ciudadano José Raúl Mulino veía, digamos, el panorama claro y tenía todos los diagnósticos, pero cuando llega al gobierno, ya de pronto piensa que quienes le señalan lo que no han hecho son opinólogos. El otro tema, Álvaro, que ayer creo que fue el hilo conductor de la conferencia de prensa, es el tema del agua, un tema que tú has seguido, yo también he seguido por más de un año, y cuando él dice cosas como que hay que tener paciencia, que el gobierno ha manejado de manera responsable la crisis del agua. Hoy vemos un reportaje en el diario La Prensa de los negocios detrás de los carros cisternas, de cómo muchos han hecho de esta crisis hídrica un negocio y de cómo el nuevo director del IDAN no ha dado muestras de parar ese esquema de negocios. Entonces, ¿cómo va a decir él que es una cuestión del manejo responsable y de que las personas que señalan lo que está mal en el tema del agua, que es un tema gravísimo, gravísimo, que ya en Azuero cumple un año, es que están politizando el tema? Yo creo que lo único que está politizando el tema es el gobierno, al haber nombrado al hijo de su funcionaria y de su amiga, y ayer en la conferencia de prensa estaban madre e hijo. No entiendo cómo tiene, digamos, la cara para decir que ellos han manejado el tema del agua con mucha responsabilidad y que exigir soluciones o hacer preguntas es politizar el tema o es ser un opinólogo. Realmente creo que en el tema del agua sí están pasados, o el presidente Mulino está pasado con el tema de las soluciones, la falta de soluciones por un lado y el exceso de ataques por el otro. En el 2009, el señor Mulino, no, perdón, en el 2017, 24 de octubre, dijo, en el 2009 la seguridad era crítica en Panamá. Hoy la situación es más grave. Hay que poner orden otra vez. Es mi compromiso. Opinando en ese momento, cuando era candidato junto, o era el adversario de Rómulo Rux en las primarias del partido Cambio Democrático. Hoy el discurso ha cambiado, porque hoy está en el gobierno. Pero lo que tú planteas, el tema del agua, por ejemplo, escuchamos a un director del IDAN que parece que agarró el mismo librito que tenía el señor Rutilio Villarreal y sigue hablando de exactamente lo mismo. Vamos a construir o ampliar potabilizadora, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, está en el proceso de licitación.
Y todo esto nos lo dijo el señor Rutilio Villarreal en julio del 2025, en agosto del 2025, en septiembre, en octubre, noviembre y diciembre del 2025. Entonces, ¿eso qué nos dice, Sabrina? Bueno, que están continuando con el mismo sistema que ha fracasado y que realmente, como lo puse en la columna de la semana pasada, el agua es una prioridad que se evaporó en este gobierno, porque yo busqué su discurso de cierre de campaña. Y en ese discurso de cierre de campaña, nuevamente José Raúl Mulino tenía clarísimo el panorama, porque ahí decía que el tema del agua es igual que el tema del chenchen, que en Panamá hay mucha, pero le llega a poca gente. Y ahora, 2 años después, pensaría que estamos igual o peor. Y no hay ningún intento o ninguna voluntad de cambiar el sistema que nos tiene, o el conjunto de instituciones, o la manera en que se maneja políticamente la institución del IDAN, que nos tiene en este punto. Entonces, ¿cómo creer en alguna de las promesas presidenciales o en alguno de los planteamientos que llevó a José Raúl Mulino a ser presidente? El principal de ellos, el ser el delfín del señor Ricardo Martinelli, el expresidente. Pero, por ejemplo, en el tema del agua, cuando era campaña, era oposición, tenía clarísimo el diagnóstico. Y ahora el que le recuerda aquel diagnóstico es un opinólogo, está politizando el tema, en un tema tan delicado. Y se atrevió a decir que las personas que critican el manejo del tema de la distribución de agua de este gobierno no lo están hiriendo a él, están hiriendo la susceptibilidad de los miles de panameños que no reciben agua. Pero es que esos panameños están heridos de muerte. Correcto. ¿Quién hiere a los panameños que no reciben agua? ¿Las autoridades que no han podido resolver o el que opina? Realmente es bastante evidente y es bastante débil el argumento. Muy, muy débil el argumento. Y en otro tema, Álvaro, que también salió ayer en la conferencia de prensa, que tiene que ver con el aumento de la planilla estatal. Yo no sé cuántas veces el presidente José Raúl Mulino prometió reducir la planilla estatal, prometió austeridad, prometió despedir las botellas e incluso insultó a funcionarios públicos con discapacidad. No sé si lo recuerdan. Sí, como no, en la Asamblea. En un discurso en la Asamblea muy, muy cuestionado, donde dijo que el servicio público estaba lleno de una manga de sordos, y fueron unas palabras horribles, cojos. Pero entonces esa promesa o la promesa de revisar las leyes especiales ahora no existe. Ahora no solamente dijo sí, creció la planilla estatal y va a seguir creciendo. Entonces, cuando uno o un medio recuerda que esa fue su promesa al inicio de gobierno, ahora resulta que salen las cuentas cercanas al gobierno a decir, ¿qué quieren? ¿Que voten a los funcionarios? Uno no quiere que voten a nadie, uno simplemente está tratando de que haya rendición de cuentas en este país, porque la promesa de reducir el Estado, de acabar con instituciones que según el señor José Raúl Mulino no sirven, y de reducir el número de funcionarios públicos y que el Estado sea el gran empleador, no me la inventé yo. La dijo él varias veces, no una, no dos, no tres, varias veces. Y la dijo con tan poca humildad que incluso hirió, atacó, humilló a funcionarios públicos con discapacidad. Sí, todos recordamos ese discurso del 1 de julio pasado en la Asamblea Nacional de Diputados, refiriéndose precisamente a ese tema. Lo de ayer fue una conferencia de prensa que dejó un sabor agridulce, una vez más, pues. Entonces yo decía ayer, miren cómo sale la gestión de gobierno en las encuestas. Un presidente que dice que no necesita hacer ajustes en su gabinete, sigue haciendo exactamente lo mismo
todas las semanas. ¿Cómo quieres que algo cambie si tú sigues haciendo exactamente lo mismo, Sabrina? Sí. No hay ningún reconocimiento de que alguno de los opinólogos o alguien que está tratando de hacerle ver que debe haber algún tipo de rendición de cuentas puede tener un punto. Simplemente hay una actitud de defender a capa y espada lo que se hace y de atacar al que quizás tiene otra opinión o de decir que cualquier otra opinión es producto de la política. Y yo no veo cómo eso va a cambiar, no veo cómo eso va a cambiar si ahora, digamos que vienen proyectos que abiertamente el gobierno ha promovido, como la reapertura de la mina, eh, y que según ellos es muy popular, pero según encuestas es impopular, lo van a echar para adelante igual contra viento y marea. Así que yo no veo ninguna reflexión o ninguna autocrítica dentro del gobierno y es bastante temprano para que el presidente y los ministros estén como tan aislados o rodeados por yes man o escuchando las mismas cosas, porque a mí sí me llama la atención que tan temprano se reciban tantos ataques y tan temprano las críticas al gobierno o los reportajes que salen sobre proyectos donde hay evidentes conflictos de intereses, de licitaciones con empresas que han estado en escándalos de corrupción, sobre costos, sobre precios en contrataciones estatales. Hoy, por ejemplo, continúa el mismo esquema de empresas de carros cisternas que se enriquecen a costa de la crisis hídrica. Todo eso, los pocos medios que lo sacan, es catalogado como ataques, como politización, etcétera, etcétera. Bueno, yo esta semana conté una anécdota personal y dije que como yo cuestiono algunas decisiones del gobierno, entonces me mandaron el mensaje de que ya soy considerada una hater de Panamá. Y básicamente traté de explicar que yo amo a Panamá. Panamá es el país de mi nacionalidad, me nacionalicé panameña, fue una elección que hice, y que mi forma de aportar al país es precisamente señalar aquellas cosas que no están bien y que en este ambiente de tanto control mediático, Álvaro, hay poca gente que se atreve a decirlo. Sí, hay control mediático y autocensura mediática. La También. autocensura es sumamente más peligrosa aún. Cuando tú mismo decides, mejor no digamos esto, mejor no hagamos esto, por temor a X, Y o Z situación. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, claro, es que así funciona. Y cuando hay, digamos, cuando una persona o un periodista que publica algo tiene que enfrentar tantos ataques en redes y o tiene que enfrentar, por ejemplo, en mi caso, un proceso de calumnia y injuria de los hermanos Carretero Napolitano, señalados por la lista OFAC, hay mucha gente alrededor que dice, si de alguna manera pareciera que esta gente tiene un aura de protección, ¿yo por qué me voy a meter con ellos? O sea, ¿para qué voy a dar esa guerra si se ve y todo indica que son tan cercanos al actual poder, al actual gobierno? Eso es un ejemplo clásico. Lo que se busca con este tipo de procesos y con el tipo de acoso digital es precisamente que los periodistas digan, no, mejor en este tema yo paso. Y eso es, digamos, cuando hablamos de autocensura, pero también hay en algunos medios de comunicación temas que se sabe que no se tocan, o sea, que mejor ni siquiera plantearlos porque al final no van a salir, el esfuerzo no va a salir, no va a valer la pena para el periodista. Y realmente tú y yo tenemos mucho tiempo haciendo periodismo en Panamá y yo no había visto
tal nivel de alineamiento, autocensura o control en muchos temas. Sí, sumamente delicado y veía y presentaba, no sé si llegaste a ver, varias opiniones del señor Mulino en defensa cuando era Mulino el ciudadano de a pie opositor, no el presidente, de la libertad de expresión, en Claro. solidaridad con la libertad de expresión, en contra de la censura. Yo no sé Sí. si estos mensajes han sido revisados hoy, han sido reflexionados hoy, tanto por el presidente como por su equipo de comunicación, porque pareciera que no están caminando en la misma dirección. No, definitivamente que no. No hay ningún tipo de autocrítica o autorreflexión en el tema de transparencia o acceso a información pública o la relación con los medios o la valoración de lo que hace el periodismo en una democracia, como tampoco lo hay en muchos de los otros temas donde José Raúl Mulino, como opositor o como ciudadano, tenía posiciones mucho más balanceadas o mucho más fundamentadas que las que tiene ahora, tratando de defender lo que no se ha hecho, las promesas que no ha cumplido. El tema Chiriquí Unachi. Ayer, póngase ahí lo de la Unachi, ese que puso hace un rato, por favor, para que ustedes vean las incongruencias y contradicciones que se dan desde el gobierno en torno a temas como este. Vamos a ver, adelante. Y la UNACHI, he leído lo que usted ha leído, de que la señora renunció. Esperemos que así sea. Vamos a ver qué dice la ministra de Educación, ¿no? Ella es la que tiene que anunciar esto al país. Gracias. Ministra, aprovechar las cámaras y este momento para aclarar. No me corresponde. Yo invito a que ya se acabe este ambiente de zozobra que no le hace bien a la universidad. La invito a que lo haga. ¿Usted ha tenido comunicación con la rectora? Sí. ¿Qué le ha solicitado, ministro? Yo no, a mí no me toca solicitar. No me toca a mí, le toca a la universidad y a la rectora buscar lo mejor para la universidad. Yo creo que UNACHI ha sufrido mucho de este desasosiego que hay hace mucho tiempo, que no le hace bien ni a la universidad ni al mundo universitario. Vamos a procurar, Ministra, pero vamos a aparentemente procurar la directora que las cosas no se hagan quiere bien. aclarar las cosas, ministra. Entonces, No. es por eso que le preguntamos si hubo la renuncia o no hubo la renuncia de la rectora del UNACHI. A mí no me corresponde hacer esa aseveración. Vamos a esperar que la cordura vuelva y se hagan las cosas bien. Confiemos que así sea. Y va a ser así. ¿Quién le toca? Le toca a la rectora renunciar, si va a renunciar, y al Ministerio Público hacer las investigaciones que tenga que hacer sobre todas las irregularidades que han salido a la palestra, cometidas dentro de esa universidad, y bueno, escoger a un nuevo rector que reemplace en el cargo a la señora Etelvina Medianero de Bonagas. Pero el presidente dice que él escuchó, que renunció. La universidad saca una comunicación diciendo que no renunció. Y luego la señora ministra dice que ella no le compete anunciar nada. Y volviendo a declaraciones del inicio del gobierno, Álvaro, ayer Mónica Palm, la directora de la prensa, recordaba en la repregunta una de las primeras declaraciones que dio José Raúl Mulino como presidente del tema de la UNACHI. Y dijo algo, y voy a parafrasear lo que dijo: cada vez que esa señora abre la boca, se debe abrir más la puerta del Ministerio Público para las investigaciones. Pues han pasado 2 años y la señora, que ha abierto varias veces la boca, sigue ahí en su cargo. Es una universidad pública. Y se sabe que ha sido el feudo político de diputados, de personas de mucho poder político, que hay familias que viven, que están completamente emplanilladas, con salarios que no se comprenden, realmente llamativo. Es todo
un tema lo que está ocurriendo ahí en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Sabrina, mira el celular que te escribí algo ahí para ver si te interesa. Son las 7:33 de la mañana. Tengo a la licenciada